hacerse mediante acuerdo municipal aprobado por el Consejo, viola el principio de desaparición de funciones, artículo 27. Es inconstitucional, artículo 28. Es inconstitucional, artículo 29. Es legal, pero se requiere una apreciación jurídica y se sugiere que quede así. Artículo 29. Modificaciones del programa anual mensualizado de caja PAC. Las modificaciones del programa anual mensualizado de caja que no alteren los valores totales aprobados por concepto de gastos de funcionamiento, servicio de la deuda o inversión y que correspondan únicamente a ajuste de flujo de caja serán aprobadas por la Secretaría de Hacienda, Tesorería General del municipio, previa validación de disponibilidad de recursos y sin que ello implique modificación de apropiación presupuestal. Parágrafo 1. Prelación de pagos. El orden de prelación de pagos a cargo de la Tesorería Municipal atenderá las obligaciones legalmente exigibles según sus fechas de vencimiento y observará como criterio general el siguiente: servicios personales, prestaciones sociales, aportes al Sistema General de Seguridad Social, transferencias, obligaciones del Consejo Municipal y personería, sentencias y conciliaciones judiciales, servicio de la deuda pública, gastos generales e inversión. Los ordenadores de gasto deben atender prioritariamente las obligaciones derivadas de nómina, servicios públicos, aportes del sistema de seguridad social, pensiones y sentencias judiciales. El cumplimiento de esta obligación constituye causal de mala conducta disciplinaria. Artículo 30. Ajustar por error conceptual. Se sugiere que quede así. Artículo 30. Reservas presupuestales. Al cierre de la vigencia fiscal con órgano constituirá las reservas presupuestales correspondientes a los compromisos legalmente adquiridos que a 31 de diciembre no se hayan ejecutado, siempre que desarrollen el objetivo de la apropiación y cumplan los requisitos establecidos en las normas orgánicas de presupuestos. Las reservas presupuestales solo podrán utilizarse para cancelar los compromisos que le dieron origen. Las reservas presupuestales de la vigencia 2025 que no se ejecuten a 31 de diciembre de 2026 expirarán sin excepción. Parágrafo 1. Cuando al cierre de la vigencia se encuentre en trámite un proceso de selección debidamente estructurado con la correspondiente disponibilidad presupuestal y cuyo perfeccionamiento del contrato se realice en la vigencia fiscal siguiente, su atención se efectuará con cargo al presupuesto de esta última, conforme al artículo 8 de la Ley 819 de 2003, para lo cual el gobierno municipal realizará los ajustes presupuestales y de caja que sean necesarios en el decreto de liquidación y en el programa anual mensualizado de caja PAC, sin que ello implique modificación de las apropiaciones aprobadas por el Consejo Municipal. Artículo 31. Ajustar. Artículo 31. Cuentas por pagar. Las cuentas por pagar corresponden a obligaciones exigibles a 31 de diciembre de 2025 derivadas de bienes, obras o servicios efectivamente recibidos y debidamente soportados de conformidad con las normas orgánicas de presupuesto y las disposiciones de la Contaduría General de la Nación. Como órgano de presupuesto municipal, constituirá las cuentas por pagar únicamente para respaldar compromisos legalmente adquiridos y ejecutados, los cuales atenderán a cargo al programa anual mensualizado de caja de la vigencia 2026. Las cuentas por pagar de la vigencia 2025 deberán ejecutarse a más tardar el 31 de diciembre de 2026. Vencido este plazo, expirarán sin excepción, conforme al artículo 8 de la Ley 225 de 1995 y el Estatuto Orgánico del Presupuesto. Artículo 32. Ajustar. Artículo 32. Cancelación de reservas presupuestales y cuentas por pagar. Cuando durante la vigencia fiscal desaparezca la obligación o el compromiso que dio origen a una cuenta por pagar, el ordenador del gasto y el tesorero municipal elaborarán el acta correspondiente, la cual servirá de soporte para la cancelación de la cuenta por pagar en el sistema contable y presupuestal. Cuando desaparezca el compromiso que dio origen a una reserva presupuestal, el ordenador del gasto y la Secretaría de Hacienda, sección de presupuesto o quien haga sus veces elaborarán el acta de cancelación respectiva, la cual servirá de
soporte para su anulación en el sistema presupuestal. En ambos casos, la cancelación deberá formalizarse mediante el acto administrativo expedido por el ordenador de gasto, el cual deberá estar debidamente motivado y contar con los soportes documentales que acrediten la inexistencia de la obligación. En ningún caso podrá cancelarse una reserva o cuenta por pagar para liberar apropiaciones o generar disponibilidad sin que desaparezca efectivamente el compromiso que la originó. Artículo 33. Ajustar. Artículo 33. Constitución de reservas presupuestales y cuentas por pagar. Las reservas presupuestales y las cuentas por pagar correspondientes a la vigencia fiscal 2025 deberán constituirse a más tardar el 20 de enero de 2026 y remitirse dentro de los 3 días siguientes a la Secretaría de Hacienda, sección de presupuesto municipal, sin perjuicio de las normas de cierre presupuestal y contable expedidas por el Ministerio de Hacienda y Cultura y Contaduría General de la Nación. Las reservas presupuestales serán constituidas por el ordenador de gasto y la sección de presupuesto, o quien haga sus veces y correspondan exclusivamente a compromisos legalmente adquiridos y pendientes de ejecución a 31 de diciembre de 2025. Las cuentas por pagar serán constituidas por el ordenador de gasto y el tesorero municipal y corresponderán únicamente a obligaciones exigibles derivadas de bienes, obras o servicios efectivamente recibidos antes del 31 de diciembre de 2025. Artículo 34. Es inconstitucional, cita a una norma erogada, el comité no es un fondo y viola el estatuto orgánico. Artículo 35. Ajustar. Se sugiere que quede así. Artículo 35. Incorporación de recursos del Sistema General de Regalías. El alcalde municipal incorporará al presupuesto general del municipio los recursos prevenientes al Sistema General de Regalías de conformidad con lo dispuesto en el artículo 30 de la Ley 2056 de 2020 y con base en la certificación de disponibilidad emitida por la instancia competente del Sistema General de Participación, así como en los actos administrativos de apropiación o viabilización del respectivo proyecto. Dentro del presupuesto municipal se llevará un capítulo independiente para la administración y ejecución de los recursos del Sistema General de Regalías conforme lo establecido en el artículo 2.2.4.1.2.7.2 del decreto 1082 de 2015 y las normas que lo modifiquen o sustituyan. Con la incorporación de los recursos del Sistema General de Regalías implique la creación de nuevas apropiaciones presupuestales o la modificación de prórrogas o proyectos aprobados por el Consejo Municipal. Se requerirá acuerdo municipal de conformidad con las normas orgánicas del presupuesto. Artículo 36. Suprimir. Cita ley ya derogada, sustituyó normatividad. Artículo 37. Ajustar. Limitar claramente el alcance, se sugiere quedar así. Artículo 37. Aclaraciones y correcciones. La Secretaría de Hacienda Municipal, a solicitud del jefe del respectivo órgano o secretario de despacho, realizará mediante acto administrativo las aclaraciones y correcciones de leyenda necesarias para enmendar errores de transcripción, digitalización, codificación o forma que presenten en el presupuesto general del municipio para la vigencia del 2026, siempre que tales ajustes no modifiquen las apropiaciones aprobadas por el Consejo Municipal. Las correcciones se efectuarán únicamente respecto de errores manifiestos y deberán realizarse conforme al catálogo de clasificación presupuestal para entidades territoriales y demás clasificadores presupuestales y contables vigentes. Artículo 38. Suprimir o modificar, que quede así. Artículo 38. Abstención de trámites presupuestales. La Secretaría de Hacienda Municipal podrá abstenerse de tramitar operaciones presupuestales de los órganos que presenten incumplimientos graves y debidamente verificados frente al plan financiero, al marco fiscal de mediano plazo, al programa anual mensualizado de la Caja PAC o a las metas de sostenibilidad fiscal, siempre que dicha abstención se adopte mediante acto administrativo motivado en el que se indique las causas, los soportes y las medidas correctivas necesarias. Para efectos de seguimiento fiscal,
Cada órgano enviará a la Secretaría de Hacienda informes trimestrales sobre la ejecución de sus gastos, sin perjuicio de los reportes adicionales que requiera la normativa vigente. Artículo 39. Suprimir o modificar que quede así. Artículo 39. Orden de embargo. Cuando se recibe una orden judicial de embargo que afecte recursos legalmente embargables, al servidor público responsable deberá adelantar los trámites administrativos y judiciales necesarios para solicitar el levantamiento del embargo de conformidad con la Constitución y la ley. En todo caso, se dará cumplimiento inmediato a las disposiciones legales que protegen la embargabilidad de los recursos del Sistema General de Participaciones, del Sistema General de Regalías y de las demás rentas de destinación específicas establecidas en la normativa vigente. Artículo 40. Es legal. Artículo 41. Ajustar, aclarar fuentes municipales, evitar afectar autonomías descentralizadas. Se sugiere que quede así. Artículo 41. Rendimientos financieros. Los rendimientos financieros generados por la inversión de recursos del municipio de Orito, incluidos aquellos administrados por establecimientos públicos, empresas industriales y comerciales del Estado y sociedades de economía mixta del orden municipal, cuando provengan de convenios, contratos o recursos aportados por el municipio y no exista destinación específica pactada, deberán ser consignados en la Tesorería General del municipio dentro del mes siguiente a su causación. Los ordenadores de gasto y gerentes de las entidades descentralizadas serán responsables de la consignación oportuna de estos rendimientos. La Secretaría de Hacienda, a través de la Tesorería General del municipio, verificará que los valores consignados correspondan efectivamente a los generados por los recursos del municipio. Parágrafo. Rendimiento financiero de convenios liquidados. Los rendimientos financieros provenientes de convenios o contratos financiados con recursos del municipio, una vez liquidados, se incorporarán al presupuesto general municipal para financiar gastos de inversiones de conformidad con la normativa vigente. Artículo 42. Es legal. Artículo 43. Ajustar. Se sugiere que quede de la siguiente manera. Artículo 43. Transparencia. No comprometidas. Los recursos transferidos por el municipio de Orito a los órganos que conforman el presupuesto general del municipio, al Consejo Municipal, a la Personería, a los establecimientos públicos y a los entes descentralizados que no hayan sido comprometidos al 31 de diciembre de 2025 y que no se encuentren respaldados en reservas presupuestales o cuentas por pagar legalmente constituidas, deberán ser reintegrados a la Tesorería General del municipio a más tardar el 20 de febrero de 2026. La Secretaría de Hacienda Municipal verificará los saldos no comprometidos y certificará los valores a reintegrar. El reintegro solo aplicará respecto de los recursos transferidos por el municipio y no sobre los recursos propios de destinación específica de las entidades descentralizadas. Artículo 44. Modificar. Se sugiere que quede así. Artículo 44. Vigencias expiradas. Las obligaciones legalmente contraídas durante la vigencia 2025 que no hayan sido constituidas como reservas presupuestales ni como cuentas por pagar y que cuenten con el respectivo certificado de disponibilidad presupuestal CDP y registro presupuestal RP expedido en dicha vigencia se entenderá como vigencia expirada en el presupuesto del año 2026. El alcalde municipal, mediante decreto y con cargo a las apropiaciones aprobadas para la vigencia 2026, podrá construir los rubros necesarios para atender el pago de las vigencias expiradas, previa verificación del cumplimiento de los requisitos de legalidad de conformidad con el decreto 111 de 1996 y la normatividad vigente. Parágrafo 1. Definición. Para efectos del presente artículo, se entiende por vigencias expiradas las obligaciones legalmente contraídas durante vigencias anteriores que cumplieron los requisitos de CDP y RP y que no pudieron incluirse en reservas presupuestales ni en cuentas por pagar. Parágrafo 2. Déficit fiscal. Las obligaciones derivadas del déficit fiscal correspondiente a compromisos legalmente adquiridos y no financiados deberán incorporarse en el presupuesto de la vigencia siguiente
clasificándose según su naturaleza de funcionamiento o inversión, sin perjuicio del cumplimiento de los requisitos de la ley. Parágrafo 3. Pago de deuda de vigencias anteriores. El pago de las vigencias expiradas y de la deuda de vigencias anteriores requerirá apropiación presupuestal vigente y no solo podrá efectuarse respecto de obligaciones que cuenten con CDP y RP de la vigencia en que fueron causadas. Artículo 45. Modificar. Los impuestos nacen de ordenanzas, hay normas derogadas, no vigentes, hay definiciones incompletas o parcialmente incorrectas, contribución de obras públicas mal escrita y mal descrita, etc. Se sugiere que quede de la siguiente manera. Artículo 45. Clasificación de ingresos. Para efectos de la preparación, ejecución, seguimiento y control del presupuesto general del municipio de Orito, para la vigencia fiscal de 2026, los ingresos y las apropiaciones se clasificarán de acuerdo con el catálogo de clasificación presupuestal para entidades territoriales y sus descentralizadas y demás normas vigentes expedidas por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Los ingresos del municipio se agrupan en ingresos corrientes, ingresos de capital y recursos de balance, de conformidad con la normatividad orgánica presupuestal. Los ingresos corrientes comprenden los ingresos tributarios, no tributarios y las transferencias corrientes. Los ingresos de capital comprenden las transferencias de capital, recursos de confinanciación, regalías y los demás definidos en el CCP. Los ingresos tributarios y no tributarios se recaudarán con sujeto a la Constitución política y las leyes que lo crean o autorizan, y a los acuerdos municipales que regulan sus tarifas, bases gravables y procedimientos sin perjuicio de la destinación específica señalada por la normatividad vigente. Cada ingreso incluirá la decisión, base legal y naturaleza conforme al CCP y demás disposiciones legales aplicables. Nota: no incluyo todo el listado porque no debe ir dentro del articulado. Se recomienda dejarlo en los anexos del presupuesto donde corresponde técnicamente. Artículo 46. Modificar. Se mezclan tipos de gastos que no corresponden en la clasificación de inversión. Se repiten los mismos errores. El artículo mezcla finalidades del gasto con tipos CCP. No distinguen correctamente entre gastos de funcionamiento, servicio a la deuda y gastos de inversión. Se sugiere quede de la siguiente manera. Artículo 46. Clasificación del gasto. Para efectos de la programación, ejecución, seguimiento y control del presupuesto general del municipio de Orito, para la vigencia fiscal de 2026, las apropiaciones se clasificarán conforme al catálogo de clasificación presupuestal para entidades territoriales CCP, expedido por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y de acuerdo con lo previsto en la Ley 819/2003 y el Decreto 111 de 1996. Los gastos del presupuesto municipal se estructurarán en los siguientes grandes grupos. Primero, gastos de funcionamiento. Comprenden los gastos destinados a garantizar la operación administrativa del municipio, incluyendo gastos de personal, adquisición de bienes y servicios, transferencias corrientes, tributos, tasas, multas e intereses asociados al funcionamiento. 2. Servicio de la deuda pública. Incluye las apropiaciones destinadas a atender las obligaciones derivadas del endeudamiento público clasificadas en deuda pública interna, deuda pública externa. Tercero, gastos de inversión. Comprenden los gastos destinados al cumplimiento de los programas y proyectos del Plan de Desarrollo Municipal y se clasifican de acuerdo con el CCP, incluyendo gastos de personal asociados a inversión, adquisición de bienes y servicios para inversión, transferencias de inversión. Parágrafo. Las categorías, grupos, clases y subclases específicas se regirán estrictamente por el CCP vigente para la vigencia 2026 sin que sea necesario incorporarlas en el texto del presente acuerdo. Artículo 47. Modificar. El artículo es efectivamente extenso e incluye definiciones que no deben estar en un acuerdo municipal de presupuesto, las cuales son ilegales, e invade competencias nacionales,
incompetencia del Consejo, lo cual estaría llevando a una extralimitación de sus funciones. Se sugiere que quede de la siguiente manera. Artículo 47. Definición de los gastos presupuestales. Para efectos de la programación, ejecución, seguimiento y control del presupuesto general del municipio de Orito, para la vigencia fiscal de 2026, los gastos se clasificarán y definen conforme lo dispuesto en el Estatuto Orgánico de Presupuestos, Ley 819 de 2003 y el Catálogo de Clasificación Presupuestal CCP, expedido por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Primero, gastos de funcionamiento. Son las apropiaciones destinadas a garantizar el normal desarrollo de las funciones administrativas del municipio. Incluyen los gastos de personal, adquisición de bienes y servicios, transferencias corrientes y demás erogaciones operativas definidas en el CCP. Segundo, servicio de la deuda pública. Comprende las apropiaciones destinadas a atender las obligaciones derivadas del endeudamiento público, incluyendo amortización de capital, intereses, comisiones y demás costos financieros. De acuerdo con el CCP, la deuda se clasifica en interna y externa según el origen del acreedor. Tercero, gastos de inversión. Son las apropiaciones orientadas al cumplimiento de los programas y proyectos del Plan de Desarrollo Municipal estructuradas conforme a la clasificación del CCP. Corresponde a gastos destinados a crear, mantener o mejorar capacidad física, económica o social. Parágrafo 1. Para la ejecución de los proyectos de inversión será requisito obligatorio la viabilidad técnica emitida por la Secretaría de Planeación Municipal y su registro en el Banco de Programas y Proyectos conforme al Decreto 360 de 1995 y el artículo 49 de la Ley 152 de 1994. Parágrafo 2. Las definiciones específicas de los grupos, clases y subclases del gasto serán las establecidas en el CCP vigente para la vigencia fiscal de 2026, el cual forma parte integral del sistema presupuestal y no requiere transcripción en el presente acuerdo. Artículo 48 es inconstitucional. Artículo 49 es inconstitucional. Artículo 50 es legal. Artículo 51, modificar. Se recomienda que quede de la siguiente manera. Artículo 51. Facultades del alcalde municipal. El alcalde municipal, como jefe de la administración y ordenador del gasto, ejercerá las funciones previstas en el artículo 315 de la Constitución Política y el artículo 11 de la Ley 80 de 1994, incluida la dirección y celebración de los contratos requeridos para la gestión administrativa. Corresponde al Consejo Municipal autorizar previamente al alcalde PAR. Primero, contraer empréstitos y operaciones de crédito público de conformidad con el artículo 313, numeral 3 de la Constitución Política. Segundo, contraer compromisos que afecten vigencias futuras según lo establecido en la Ley 819 de 2003. Tercero, enajenar y adquirir bienes inmuebles del municipio. Cuarto, enajenar activos, acciones o cuotas, partes de propiedad municipal. Quinto, otorgar concesiones que comprometan bienes o recursos municipales cuando así lo exija la ley. Sexto, las demás autorizaciones que expresamente establezca la ley. Artículo 52. Modificar. Se recomienda que quede de la siguiente manera. Artículo 52. Autorización para incorporación de recursos del balance. Autorícese al alcalde municipal para incorporar mediante decreto al presupuesto general de ingresos, gastos y recursos de capital de la vigencia fiscal de 2026, los recursos del balance provenientes del cierre presupuestal del ejercicio fiscal de 2025, una vez sean certificados como disponibles para la Secretaría, por la Secretaría de Hacienda Municipal. La incorporación se efectuará de conformidad con el Estatuto Orgánico de Presupuesto, el marco fiscal de mediano plazo, el programa anual mensualizado de Caja PAC y la destinación específica de los recursos cuando exista. Artículo 53. Ajustar. Se recomienda que de la siguiente manera. Artículo 53. Compromiso, refrendación y pago. Toda autorización de pago deberá estar respaldada por el certificado de disponibilidad presupuestal CDP y registro presupuestal EDP expedidos por el jefe de presupuesto municipal o quien haga sus veces.
Ningún compromiso podrá adquirirse sin saldo disponible de apropiación ni sin la debida autorización presupuestal. Una vez perfeccionado el compromiso mediante el cumplimiento de los requisitos legales y verificada la entrega del bien o servicio por parte del supervisor o interventor, el ordenador del gasto procederá al reconocimiento de la obligación. Los compromisos y obligaciones deberán estar amparados en el programa anual mensualizado de Caja PAC y contar con disponibilidad de tesorería para autorizar el pago. Parágrafo. No se podrá ordenar ningún giro sin que el gasto se haya registrado previamente como compromiso y como obligación en el sistema presupuestal y contable. Artículo 54, es legal. Artículo 55, es legal. Artículo 56, es legal. Artículo 57, es legal. Artículo 58, ajustar. Es constitucional, pero requiere ajustar de forma, no de fondo, de la siguiente manera. Artículo 58. Vigilancia administrativa. La Secretaría de Hacienda realizará la evaluación administrativa de los gastos de funcionamiento y de servicio de la deuda. La Oficina de Control Interno ejercerá la evaluación independiente del sistema de control interno y de la gestión administrativa de conformidad con los artículos 209, 343 de la Constitución Política, la Ley 87 de 1993 y el Modelo Integrado de Planeación y Gestión. La Oficina de Control Interno desarrollará auditorías internas y actividades de verificación de acuerdo con su plan anual de audito. Artículo 55. Ajustar. No altera el fondo, solo técnico de la siguiente manera. Artículo 59. Control fiscal. El control fiscal sobre la gestión presupuestal, financiera y administrativa del municipio será ejercido por la Contraloría Departamental de Putumayo en los términos de los artículos 267 y 272 de la Constitución Política, la Ley 330 de 1996 y la Ley 42 de 1993. Transferir o aportar recursos a entidades públicas o derivadas o cuando se trate de contrapartidas en convenios o con financiaciones debidamente autorizadas. Artículo 62. Es legal. Artículo 63. Es legal. Informe y aprobación en plenario. Con las anteriores modificaciones y enmiendas aprobadas en primer debate por la Comisión Segunda de Presupuesto y Hacienda, con 4 votos positivos y 1 ausente, las cuales serán ajustadas en el texto definitivo del acuerdo, proponemos a los honorables concejales de la plenaria aprobar con un voto positivo este proyecto de acuerdo en su segundo debate para que el proyecto se convierta en acuerdo municipal. Atentamente, Cristian Faber Jurado Bastidas, concejal ponente del proyecto de acuerdo número 027, Rosita Inés Ruales Rodríguez, concejal ponente del proyecto de acuerdo número 027, y Matilde Palacios Hernández, concejal coordinadora del proyecto de acuerdo número 027. Este es el informe, señora presidenta. Gracias, señora secretaria general, por leernos el informe de ponencia. Si desea la palabra los ponentes, la pueden hacer para que culminen. Tiene el uso de la palabra el honorable concejal Cristian Jurado. Como ponente del proyecto de acuerdo 027, amparados en el artículo 108 del reglamento interno, donde es nuestro deber con mi colega Rosita Ruales y como ponente e igual que el suscrito, los informes del segundo debate, consignando la totalidad de las propuestas que fueron aprobadas en el primer debate en comisión segunda desde presupuesto Hacienda Pública. Una vez rendido el informe, solicito darle un voto positivo al proyecto de acuerdo 027 del 2025. Muchas gracias, presidente. Tiene el uso de la palabra el honorable concejal Rosita Ruales. Honorables concejales, gracias señora presidenta por el uso de la palabra. Honorables concejales, como ustedes todos muy juiciosos escucharon el informe en ponencia, con esto ratificar que apoyen con un voto positivo para que sea aprobado en plenaria el proyecto de acuerdo 027 del 2025, el cual
Se expide el presupuesto general del municipio de Orito. Gracias por el uso de la palabra. Gracias, señora Rosita Robles, por este proyecto 027. Como coordinadora de este gran estudio, este proyecto de gran importancia para nuestro municipio, informarles, honorables concejales, que este proyecto, según el Estatuto de Presupuesto, Acuerdo 020 del 2008, surgió en su tiempo reglamentario el 25 de noviembre de este año su primer debate y queda para su segundo debate, pues según la convocatoria, el último día de este mes, que es 30. Si hubiera habido necesidad se prorrogaba, pero ninguno de los ponentes sobre este solicitó prórroga, sino que fue diligente y presentó sus informes surtiendo su primer debate. Honorables concejales, en este punto, amparada en el artículo 109, discusión en segundo debate, leída ya la ponencia por el secretario, expuesta por el coordinador. Entramos al debate, abro el debate para las intervenciones de los honorables concejales. Tiene el uso de la palabra Antonio Paguay. Vale, muchas gracias, señora presidenta, por tener el uso de la palabra. Solicitarles a los ponentes de la manera muy amable y respetuosa que nos faciliten una vez más todos los artículos que se hicieron las respectivas modificaciones y supresiones que se mencionan. Entonces, no solo los artículos nomás que se van a modificar. Por favor, de una manera muy respetuosa, solicito se me facilite esa información. Gracias. Honorable concejal, procedimiento irregular en ninguna parte de esto estipula. Usted leyó que el secretario leyó el informe, debió tomar nota y en su proceso reglamentario, constitucional y legal, pues hacer las propuestas. Recuerda que está en el debate. Argumentar su estudio del proyecto de acuerdo número 027. Tiene el uso de la palabra el honorable concejal Jesús Palacio. Gracias, presidenta, por el uso de la palabra. Bueno, teniendo en cuenta, como agradecerle también a la secretaria por la lectura del proyecto, a los ponentes por el estudio. Decirle, presidenta, pues que este proyecto de acuerdo pues ya ha sufrido enmiendas, modificaciones o articulado en segunda comisión, lo cual pues así que nos impide hacer modificaciones en plenaria. Pero para ello, pues, según el artículo 78 de la ley 136, aquí corresponde al alcalde, dice objeciones, el alcalde puede objetar el proyecto de acuerdo aprobados por el consejo por motivos de inconveniencia o por ser contrarios a la constitución, a la ley y demás. Entonces, pues, yo solo quería decir pues que las modificaciones como tal que surgieron en comisión, digamos, no están de acuerdo a la ley, entonces pues ya le queda nomás al Ejecutivo pues que la afecte. ¿Listo? Gracias, presidenta. Gracias, honorable. Solamente dejar constancia que es un procedimiento netamente ejecutivo. Continuamos en el debate, honorarios, con lo que nuestras atribuciones. Estamos en estudio y debate del proyecto de acuerdo. Al no haber más discusiones, doy por cerrado el debate. Honorables concejales, en este punto voy a colocar a consideración la aprobación del proyecto de acuerdo 027 por un valor de 82.000 millones de pesos para la vigencia año 2026 para que nuestro municipio tenga
todas las garantías de cumplir los compromisos en inversión, funcionamiento y servicio a la ley. Honorables concejales, un voto positivo para el que esté de acuerdo en aprobar el presupuesto de vigencia 2023 y un voto negativo para el que no lo desea aprobar. Por lo tanto, le solicito a la secretaria recoger los votos una vez las bancadas se reúnan. Se reúnan para que tomen su decisión. Vamos a conceder 10 minuticos de receso para que se reúnan, hagan sus actas y dejen constancia de la decisión. Sigue en consideración, se anuncia que se va a agarrar la prueba. No. Negativo, por favor. Hoy concorde a mi votación en primera. Otra vez. Está maltratada, ¿no?